Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre las primeras páginas del artículo. ¿Desde cuándo es España un país de turismo? El objetivo general del artículo es presentar algunos de los resultados obtenidos en la investigación. El primero es un breve estado sobre el estudio económico del turismo en España durante el primer tercio del siglo XX. El segundo es mostrar algunos de los resultados más novedosos sobre la economía del turismo de este periodo histórico y explicar algunas de las metodologías que fueron utilizadas para llegar a dichos resultados. Los investigadores se centraron en la comunidad autónoma de Galicia, pero enfocadas en la evolución del turismo en España y a nivel internacional. El trabajo empieza en un primer apartado historiográfico identificando dos problemas de fondo. El primero fue que no existía una entidad reguladora de turismo para tomar datos estadísticos de fuentes primarias que apoyen a la investigación. En las fechas dadas de 1900 a 1939, es así que algunas preguntas como ¿cuántos turistas?, ¿cuánto representó el turismo en la economía española?, entre otras preguntas no tendrán respuesta. Por consiguiente, la falta de estadísticas constituyó un fuerte obstáculo para la investigación. Además, antes el turismo no se tomaba en cuenta en el sector económico. El segundo problema fue la sobrevaloración de la política turística, que significa que pensaban en estudiar el turismo como si este fuera un producto fundamental de la política turística, lo cual estaba equivocado. Sin embargo, la política turística tuvo un papel principal, como por ejemplo en las tarifas del ferrocarril, etc. Pero el turismo en sí se dio a conocer gracias a la sociedad, mediante prácticas turísticas como las organizaciones de turismo, las empresas turísticas, ya sean hoteleras, entre otras. Dichas prácticas estaban pensadas en la búsqueda de beneficios propios empresariales. Si se quiere avanzar en un conocimiento histórico y económico del turismo en el siglo XX, se necesita paliar las carencias estadísticas y superar los dos enfoques aludidos, lo que implica nuevos enfoques, métodos e incluso una incorporación de nuevas disciplinas que permitan extraer una información más sólida. Existen 5 ideas principales de la economía del turismo en España en el primer tercio del siglo XX. La primera conclusión es el cambio de siglo, que fue significativo para el turismo en España y hacia España. En la primera década del siglo XX se planteó por primera vez el fomento de la industria de los forasteros, o también llamada industria del turismo. Con los inicios del siglo XX irrumpió el turismo moderno, el viajar por placer, lo que hace que se multipliquen los turistas y se desarrollen las industrias, para que así el turismo aporte grandemente a la economía de España. La segunda conclusión es de que el turismo en España entre 1900 y la Guerra Civil siguió una trayectoria del turismo internacional, sus mismos ciclos o fases y unas similares transformaciones en sus modalidades, lo que hizo posible los viajes por placer. España con sus peculiaridades no fue una excepción de la difusión transnacional de la moda por turismo. Se identifica en el primer momento de despegue de turismo moderno desde los inicios del siglo hasta la Primera Guerra Mundial. En todo el mundo hubo un aumento de turistas seguidos por una disminución. España se empezó a recuperar desde el año 33 al 35, pero lastimosamente la guerra civil frenó la primera etapa formativa del turismo moderno en España. De este modo, el comportamiento de la serie española se asemeja al de la serie americana y británica, hasta el desencadenamiento de la guerra civil. Como tercera conclusión, se puede decir que el turismo se extendió socialmente entre los españoles y las españolas, desde una práctica minoritaria hasta en buena medida elitista durante el siglo XIX, hasta alcanzar a las clases medias y algunas capas de la clase trabajadora ya en los años 20 y sobre todo en los años 30, en un proceso de capilaridad social hacia abajo. El turismo en España durante este periodo fue un fenómeno protagonizado más por españoles que de extranjeros hacia España. Como cuarta conclusión tenemos que España era un país arraigado al turismo nacional. Sin embargo, no le impidió avanzar y recorrer caminos largos en tan poco tiempo para llegar a tener los primeros puestos en el ranking de turismo internacional. Las estadísticas arrojan que en 1931 España se había convertido en el 13º país en el ranking mundial. Y en tan solo 2 años España había alcanzado el 9º puesto. Aunque a España le faltaba mucho que mejorar y que aprender y se comparaba bastante con los países que ocupaban los primeros puestos, España había demostrado que tenía las bases y el potencial para llegar a ser una potencia turística. También tenemos como quinta conclusión
que España se volvió una potencia turística no solo por la influencia de las personas que viajaban en ese tiempo, sino también porque ellos tenían un sistema turístico establecido antes de la Guerra Civil Española. Este sistema constaba en primer lugar con los turistas, en segundo tenía organizaciones de turismo activo, en tercer lugar tenía organizaciones de turismo receptivo, como cuarto lugar tenía servicios de alojamiento y en quinto lugar tenía administraciones turísticas. España en ese momento había prácticamente triplificado sus ganancias y turistas en ese año. Las estadísticas arrojan que desde 1930 hasta 1933 los capitales de las empresas como medios de transporte, hoteles, servicios balnearios se habían doblado y también se demostró que España en algún momento iba a tener un gran porvenir. Esto se vio reflejado en 1960, donde se convirtió en una potencia turística. También se dice que España no habría logrado esto sin un sistema turístico.